Texto Bouvin, Constructores de Otredad. Una introducción a la antropología social y cultural. Introducción. De los varios modos que encontramos al definir el trabajo antropológico, dos cuentan con mayor consenso en la bibliografía actual. Uno tiene que ver con su objeto, en el cual la antropología es definida como el estudio de la otredad cultural, de la alteridad cultural o de la diversidad cultural. El segundo se refiere a su técnica o método y sostiene que la particularidad de la antropología residiría en su forma de trabajar, en el modo en que se recolectan, analizan y exhiben sus datos, la observación participante. A nuestro entender, ninguno de los dos elementos por separado pueden definir la ciencia. Aún más, sostenemos que no se puede explicar qué hace hoy la antropología sin referirnos a la historia de su constitución como parte del campo científico, porque la ciencia es acumulativa y los componentes que encontramos hoy provienen de las teorías elaboradas en distintos momentos históricos. Esa acumulación no implica una sumatoria o una idea de mayor a menor, sino que tiene que pensarse como una acumulación, conflictiva, de sus diferentes partes. En consecuencia, para entender qué hace un antropólogo es necesario tener en cuenta, en primer lugar, el contexto histórico y social en el cual se desarrolló la antropología, su relación con el campo científico en general, la ubicación de esa ciencia en relación con las otras, y las relaciones entre las partes que la constituyen, objeto, teoría, método y técnicas. En segundo lugar, ni el objeto de la antropología ni su técnica han sido los mismos a lo largo del tiempo ni aún en un mismo espacio. No obstante, pueden distinguirse tres momentos constitutivos de la antropología en Europa y Estados Unidos. Momentos en los cuales se desarrollaron teorías que fueron dominantes y que definieron y explicaron de manera distinta el quehacer antropológico. Distinguimos tres momentos, ver cuadro 1. El primero de ellos surge a fines del siglo XIX, en donde la antropología se constituyó como ciencia y la teoría que logró dominar el discurso antropológico fue el evolucionismo. El segundo momento fue el que se desarrolló entre las dos guerras mundiales, y se caracterizó por la aparición de una diversidad de teorías que tuvieron en común el intento de explicar la diversidad cultural. Y el tercer momento, que comienza luego de la Segunda Guerra Mundial, en el cual las teorías anteriores todavía siguen siendo dominantes pero aparecen las otras antropologías, las no occidentales, que plantean teorías alternativas sobre la otredad cultural. En la segunda parte de esta introducción analizaremos de modo detallado cada uno de estos momentos. Pero antes debemos realizar un comentario más sobre la particularidad de cada uno de ellos respecto al objeto de estudio de la antropología. Sostenemos que, como toda ciencia, la antropología es una construcción. Se acepta comúnmente que la antropología se constituyó como ciencia a partir de construir explicaciones sobre la otredad cultural, pero nosotros agregamos que no solo construyó sus explicaciones sino que fundamentalmente construyó una imagen, un modelo de la otredad, del otro cultural. De tal modo que ese otro cultural, que se constituyó como objeto de estudio antropológico, no respondió a un hecho empírico real. Por el contrario fue, y por supuesto lo sigue siendo, un objeto construido de manera científica por las distintas teorías que dominaron en cada uno de los momentos históricos. Así, la teoría evolucionista, considerada como la primera teoría científica, no se limitó a explicar la otredad cultural sino que construyó su objeto, aquel que explicó, a partir de la diferencia cultural, el otro como diferente al nosotros. Las teorías posteriores, en cambio, construyeron un objeto caracterizado por la particularidad y hablaron de diversidad cultural. El otro cultural fue pensado como diverso, como distinto. Por último, cuando la idea de la dominación de una cultura sobre otra se puso en evidencia, el objeto antropológico se construyó en torno a la noción de desigualdad, el otro cultural era producto de esa desigualdad. Fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX, la antropología se formalizó como ciencia. Fue un momento en el cual el conocimiento del mundo, de la existencia de modos de vida diferentes, se hizo más patente por los cambios ocurridos en Europa y por la expansión de Occidente. Por una parte, la revolución industrial, como producto de cambios tecnológicos importantes, generó nuevas diferencias, de clase, nacionales, étnicas y problemas que con el tiempo fueron denominándose sociales.
La cuestión fundamental de las ciencias sociales fue la de explicar esos cambios que se producían en el mundo europeo. Pero, a la par de estos cambios, Occidente se expandió sistemáticamente por el mundo, sobre otros pueblos, sobre otras culturas, sobre otros modos de vida distintos al modo europeo. Si bien el encuentro intercultural no era nuevo y siempre despertó una actitud de asombro ante lo distinto, en este caso el asombro de Occidente se distinguió de los anteriores porque no fue un encuentro ingenuo, y por sobre todo, porque ese asombro fue domesticado bajo las reglas del mundo científico. La diferencia se constituyó en objeto de explicación científica. El nuevo encuentro de los europeos con otras culturas distintas dio origen a lo que sería la pregunta fundante de la antropología: ¿por qué estos hombres son distintos? La primera teoría científica sobre la diferencia fue el evolucionismo, que contestó esta pregunta a través del concepto de evolución. Esta teoría se desarrolló en una época en la que la antropología se estaba constituyendo como ciencia al mismo tiempo que el campo científico se estaba conformando, buscando su propio espacio, en función de obtener un tipo de autoridad distinta a la de la religión y la filosofía, y esa autoridad provenía de la objetividad de la ciencia y, especialmente, del método científico, un conjunto de reglas para probar las afirmaciones. En este caso el método de la antropología fue el comparativo, método de moda en las ciencias naturales. La teoría de la evolución se constituyó como tal en función de la aplicación del método comparativo y sobre la base de una concepción precisa de su objeto, el hombre. Este objeto era concebido con una particularidad, su dualidad: el hombre era tanto cuerpo como espíritu. Como cuerpo pertenecía al mundo de la naturaleza, en tanto espíritu pertenecía a otro mundo, al de la cultura. Siguiendo esta dualidad, la antropología se constituyó en dos ramas: la antropología física y la antropología cultural. Pero, no obstante, las diferencias entre los hombres fueron pensadas por estos evolucionistas, básicamente, como diferencias culturales. Para estudiar al hombre en las distintas manifestaciones en las que se presentaba, se estableció una división del trabajo científico dentro de las ciencias humanas y sociales. Por un lado, la historia y la sociología tomaron como objetivo de estudio las sociedades complejas, civilizadas, desarrolladas. Por el otro, las sociedades primitivas, no complejas, no desarrolladas, sin historia y sin Estado pasaron a constituirse como el objeto propio de la antropología. Esta división, producto de un proceso histórico, se realizó en función de las distinciones de las sociedades o las culturas en tiempo y espacio, teniendo como parámetro la ubicación de Occidente, ver cuadro 2. La antropología indagó en el interrogante: ¿por qué llegamos a ser lo que somos? Es decir, ¿cuál es el origen de estas diferencias culturales? La primera corriente teórica de esta nueva ciencia construyó sus respuestas comparando a las sociedades en el devenir espacio-temporal y elaboró, de esta forma, una historia natural de la humanidad. Entre las dos guerras mundiales. Un segundo momento, ubicado cronológicamente entre las dos guerras mundiales, se caracterizó por un cierre de las fronteras nacionales y por la consolidación de la presencia europea en sus colonias. En la antropología europea y norteamericana se producen dos hechos importantes: la crisis del evolucionismo como paradigma único y la separación de la ciencia en escuelas nacionales. Aparecen así el estructuralismo y funcionalismo inglés, el particularismo histórico en Estados Unidos, la escuela histórico-cultural en Alemania y la escuela sociológica francesa. Cada una elaboró teorías alternativas, muchas veces sin contacto entre ellas, pero todas tuvieron en común la crítica al evolucionismo. Criticaron, en primer lugar, las técnicas que utilizaron los evolucionistas, postulando que los datos con que la antropología se debía manejar debían ser obtenidos de primera mano, es decir, que es el antropólogo, particularmente el etnólogo, el que tiene que buscar en las otras culturas los datos con los cuales se construyen las teorías. De este modo, se inventa, la observación participante como técnica privilegiada de la antropología, lo que implica el traslado del investigador a otras sociedades. La idea era que estudiando en su totalidad a una cultura de modo muy extenso, muy específico, se podría dar cuenta de las diferencias y semejanzas culturales. Por ejemplo, en la escuela británica el enfoque que dominó en esta época fue el de considerar que una cultura estaba conformada por partes y que cada parte tenía que ser vista en función del conjunto, sistema/estructura, y que cada cultura conforma una totalidad, holismo. La segunda crítica fue respecto al método comparativo,
principalmente porque fue aplicado teniendo como referente de la comparación los valores de la sociedad occidental. Es decir, los evolucionistas fueron acusados de etnocéntricos. Pero la crítica al método también fue resultado de aplicar la técnica de la observación participante, ya que al observar una cultura como totalidad, como un conjunto de partes indisolublemente unidas, en la cual cada parte tiene relación con el todo, se tornaba imposible la operación evolucionista de abstraer una parte para compararla con otra de otra cultura. Y segundo, porque en la medida en que se estudiaban de modo muy detallado las distintas culturas, menos elementos en común se encontraban. Así, el método comparativo fue puesto entre paréntesis y se lo sustituyó por el relativismo, cuyo postulado extremo implicaba la imposibilidad de comparar, ya que cada cultura es una configuración distinta y entendible solo en sus propios términos. Es decir, que estas escuelas nacionales tuvieron en común el haber elaborado teorías relativistas. Las teorías relativistas intentan mostrar que todas las culturas son diferentes entre sí pero equivalentes, por lo tanto, son diversas. El enfoque holista y relativista llevó a la antropología a trabajar sobre las diferencias para terminar dando cuenta de la diversidad cultural. No obstante, existen diferencias entre las principales escuelas de esa época. Así, por ejemplo, mientras que el estructural funcionalismo británico plantea conocer una cultura a partir de su presente sincronía, el particularismo histórico norteamericano recurrió al pasado para conocer una cultura. Se diferenciaban también por los lugares donde sus antropólogos hacían trabajo de campo. Mientras que los antropólogos ingleses trabajaron en sus colonias de África y Oceanía, los antropólogos norteamericanos trabajaron sobre sus indígenas, pero, como estos se transformaban rápidamente, el trabajo de los antropólogos consistió en reconstruir por medio de historias orales, o material arqueológico, el pasado, no occidentalizado, de esos pueblos. De alguna manera, lo que ambas escuelas van a tener en común es la tendencia a especializarse en pueblos primitivos. Va apareciendo ya en ese momento una separación fundamental para la teoría, entre antropología social y antropología cultural. La primera se interesará por la forma en que se organizan los hombres, mientras que la segunda lo hará en la manera en cómo viven y piensan sus vidas y el mundo, ver cuadro 3. Así, cada escuela va a plantear su relación con distintas ciencias. La antropología cultural norteamericana va a tener relaciones estrechas con la psicología y con la historia, mientras que la antropología social británica va a estar inmediatamente relacionada con la sociología.